Bienvenidos al podcast Compartiendo un Café con Juan Eduardo. Si usted pudiera volver a un año específico de su vida, ¿a cuál volvería? ¿Por algo muy chévere que hizo, o por algo muy chévere que sintió, que se sintió pleno, vivo, que quisiera repetir tal vez? Vamos a ver si no me falla la memoria, pero yo pensaría que 1986. ¿Por qué? Porque puede que falle el año, pero ya miraremos. El año en que vino el Papa Juan Pablo II a Colombia. Creo que fue el año 86. Sí, yo también creo que fue el mismo año del Mundial de México, ¿no? Sí, ya lo miraremos y lo confirmaremos, Sí, pero creo que fue el año 86, pero me refiero directamente a ese año. Sí. Por varias razones, porque yo estaba, esa visita del Papa Juan Pablo II fue como en un momento importante para Colombia. En aquella época estábamos jóvenes y bellos. El mensaje para los jóvenes fue una berraquera por parte del Papa, y ese Papa que tenía ese carisma tan especial con la juventud. Estoy seguro que tenía ese carisma. Yo estaba felizmente ennoviado en aquel entonces. Estaba en un momento muy importante en la universidad, donde estaba comenzando como los primeros contactos con medios de comunicación y eso. Como que se juntaban muchas cosas. Y yo creo que ese fue un año muy especial para mí. En materia personal, de la universidad, de amores, todo eso. Sí, pero digamos el tema del Papa no es por el Papa también, sino pero es una referencia temporal, pues. Sí, pero hago referencia al Papa San Juan Pablo II porque vino ese año a Colombia. Sí. Y sí, creo que fue en el 86 porque... Yo creo que fue el año 86. En el 85 fue lo de Armero, ¿se acuerda? Sí, sí, señor. Entonces él vino a hacer eso en el 86. Buen punto, sí. Entonces yo estoy seguro que fue el año 86. Coincidió lo de la visita del Papa más todo lo que yo acabo de contar. Me parecía que era un año como que uno se siente bien, pleno, contento, satisfecho, que cumple sus propósitos, que sabe que tiene metas que lo están esperando más arriba. Sí, expectativas. Me pareció muy chévere. ¿De qué está mamado Juan Eduardo Jaramillo? Estoy mamado de la intolerancia y el tráfico de Bogotá, por ejemplo. Yo que vivo acá, es muy complicada esta ciudad. Sí. Estoy mamado de eso. Estoy mamado de las mentiras de todos estos políticos. Me parece que es una cosa que ya no tiene límite y que prometen el cielo y la tierra y a la hora de la verdad no pasa absolutamente nada, y estamos viendo las consecuencias. O quedan peor. Sí. Como estaban antes. Y peor de lo que estábamos antes. Entonces, ese tipo de cosas me aburren mucho. Pues me maman mucho. Sí, es lo que le mama, claro. Sí. Entonces, dado eso, ¿usted qué le cambiaría al país y cómo lo haría, Juan Eduardo? Gran pregunta. Pero yo creo que para comenzar habría que iniciar con trabajos, con cosas sencillas, con ir recuperando, no sé, confianza. Bueno, digo sencillas en el sentido de que no vamos a prometer educación para todo el mundo y buen salario y trabajo para todo el mundo. No, eso es carreta, eso no pasa y no va a pasar nunca, ni aquí ni en ninguna parte. Pero en cosas concretas, quito tal vez la palabra sencilla, como de comenzar a recuperar la confianza en el país, la seguridad que se desbarató en Colombia, que la gente vea, hombre, que una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que estamos viviendo todos. Porque aquí, hombres, mujeres, pobres, ricos, empleados, desempleados, todos todos somos víctimas, entre comillas, de lo mal que pueden estar trabajando los políticos en Colombia. Sí. Que nos prometen y no nos entregan absolutamente nada, que no tienen ninguna vergüenza de nada, que se pasan la justicia por la faja, por todo ese tipo de cosas. Yo creo que si se comienza a recuperar cosas no pequeñas, pero como por temas, por ir recuperando confianza, como digo yo, se puede ir saliendo adelante. Pero como vamos mal. ¿Y cómo cree que deberíamos hacerlo? ¿Desde dónde? ¿Desde la educación del Estado? Bueno, desde la educación, desde la casa. Pues yo creo
pues desde la casa comienza todo, es cierto, pero también que aparezca una persona en la que uno pueda creer, que eso está como muy complicado. O sea, necesitamos líderes. Claro, que no los tenemos. No tenemos, ni el gobierno tiene, ni el gobierno tiene un líder, ni la oposición tiene un líder. Entonces esto es un despelote. Sí. Entonces, en la medida que haya un líder que se pueda comprometer, entre comillas, con ir recuperando lo que se ha perdido en este gobierno y en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, y recuperar lo que hemos perdido durante años en Colombia, décadas, creo. Yo creo que uno puede salir adelante, pero de lo contrario es muy complicado. Muy difícil. Es un tema un poco triste en este país. Es muy complejo. ¿Usted alguna vez ha juzgado a alguien mal y después se da cuenta que la embarró? Cada rato. ¿Tiene usted algún caso de esos que nos pueda contar? No necesito nombres, tranquilo, sino de pronto una contextualización del caso. Sí, y el hombre en general es dado a juzgar. Sí. Por las apariencias, por lo que oye, y todos somos unos jueces implacables con los otros y no con uno. Y resulta que la vida le cambia a uno la percepción de las personas. Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Mire, aquí había una cantante que a mí no me parecía como un poco arrogante. No voy a preguntar el nombre. No, tranquilo. Y a mí me caía como gorda esa señora. ¿No? Cantante ella, colombiana. Y a mí me caía como gorda, sabías como arrogante, como no sé qué. Yo no me gustaba mucho. Algún día fue al noticiero y yo estaba presentando la emisión de noticias. Y se acabó la emisión de noticias, hubo un corte comercial, alguna cosa, me levanté yo del set y fui a mi oficina. La señora estaba sentada en mi oficina y me dice: hola, Juan Eduardo. Hola, fulana, ¿cómo estás? Me dice, vengo a saludarte, yo te admiro mucho, yo te quiero mucho, no sé qué. Me cambió el concepto que yo tenía de la señora. No por lo que me hubiera dicho, sino porque realmente cuando me senté a hablar con ella durante unos 15, 20 minuticos, pues encontré otra persona distinta a la que yo tenía en mente que era una persona completamente distinta. Y eso me pasa con alguna frecuencia. Pero también me ha pasado, y en eso no me equivoco, que si la persona no me gusta, o sea, no me equivoco. A mí esas personas, por ejemplo, que oyen todo, que ven todo y no abren la boca para nada, a mí me parece que son unas personas peligrosísimas. Uno tiene que decir alguna cosa. Entonces son, no sé, reuniones de trabajo, y una persona ya sentada. Que nunca... Y no abre la boca para nada, pudiéndolo hacer. Sí. Debiéndolo hacer. Y no abre la boca, a mí esas personas me generan una desconfianza enorme, como este estudio grande. Y en eso normalmente no me equivoco. Tengo alguna cosita ahí como de psicología que me alcanza a dibujar el perfil de la persona. O un sexto sentido también. Sí, otros dirán sexto sentido. Intuición sobre ese tema. Sí, es cierto. ¿Usted sabe cuáles son los efectos del yagé? Más o menos. Nunca lo he probado. Y alguna vez me encontré con unos amigos de la universidad que eran novios en la universidad y se casaron, no sé qué. Y me invitaron, a mí y a mi señora, a una experiencia de viaje, pero no fuimos. Pero sí pues creo saberlo, pero pues no tengo mucha relación con el viaje. Yo lo pregunto por una cosa. Yo sé, por lo que me han contado, yo tampoco he tenido experiencias, no me parecería malo tenerla, pero pues no lo he hecho. He escuchado que cuando uno toma yagé, una de las cosas que puede pasar es que uno como que se ve a uno mismo objetivamente. Entonces uno puede darse cuenta mejor de los errores que uno tiene. Sí, es cierto. O cosas así, que uno se ve como, ¿no? Sí. Y además, que con esa información, al volver, por decirlo de alguna forma, al cuerpo, como que puede solucionarlo, ¿no? Sí, como es que mucha gente reconoce uno sus errores. Pero que mucha gente no lo haga es otra cosa, pero con esa información uno podría hacerlo. ¿A qué voy con eso? Si usted se saliera del cuerpo y se pudiera ver objetivamente tal cual como pasa en esa posible... En la experiencia del viaje. Sí. ¿Usted qué odiaría de usted, Juan Eduardo? Muchas veces impaciencia, aunque mucha gente no crea, mal genio. Sí, no parece. Mis practicantes, hago un pequeño paréntesis aquí, mis practicantes en la
En el noticiero. Sí. Iba a decir la universidad. En el noticiero decían, cuando usted se pone bravo, usted es muy bravo. Todos me dijeron. Usted normalmente es bueno, es muy querido, pero usted bravo es bravísimo. Me decían todas sin excepción. Dije impaciencia y sí. Y le agrego una tercera, la que acabamos de hablar, el juzgar a las personas. Sí. Soy, no sé si muy dado, pero sí dado a juzgar a las personas por lo que dicen, ¿no? Y la vida me ha enseñado que eso no, que me he equivocado muchas veces en eso. Pero sin embargo, o sea, digamos, no en todos los casos. No, pero no, le he mermado a ese punto, a juzgar a las personas, le he mermado a eso, ya no. Por eso mismo, porque la experiencia me ha demostrado que me equivoco con frecuencia. Sí, sí, sí. Pero no me equivoco cuando no sé, le digo a mis hijos, ese man no me gusta mucho. ¿Y por qué? No, pues ahí no sé cómo habla, cómo dice, cómo no sé qué. Y normalmente no me equivoco. Sí. O una persona en el trabajo, o una persona que uno conoce, no sé, un vecino, ¿no? Que uno dice, porque me sucede algo que creo que es más complicado todavía. No es que la persona, como se dice comúnmente, me caiga gorda, sino que no me gusta, que creo que es peor. Sí, sí, sí. ¿No? Porque uno puede decir, no, mi Hernando me cae gordo, pero es un tipo trabajador, inteligente, no sé qué. Pero si yo digo que es que no me gusta, eso comprende todo y hasta ahí. Sí. Hasta ahí llegamos. O sea, ahí sí pone un muro ahí que atraviesa la cosa. Sí, pero de 10, ¿cuántas cree que se equivoca? ¿De 10 casos? ¿Al juzgar? Sí. Uy, muchos. Yo no sé, si de 10 me puedo equivocar en 7. Ajá. Porque ya hoy en día, ya repito, la experiencia me ha demostrado, Juan Eduardo está juzgando y resulta que se va a encontrar una buena persona. Sí. Y me ha pasado muchas veces. Y con compañeros de trabajo, por decir algo, incluso con personas de la misma familia. Sí, uno sí, dice, le oye uno que un primo dice tal cosa y dice, no, pero este man, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Sí. Y resulta que el equivocado es uno. Usted al principio nos habló de los almacenes tía y todo. Resulta que aquí tengo otra cosa de un preámbulo importante, ¿no? Yo soy de Sogamoso, Boyacá. Allá el almacén más grande era el Ley. ¿Se acuerda del Ley, cierto? Perfectamente. Don Luis Eduardo Yepes. En el Ley, en Sogamoso. Yo no sé si para unas partes, por lo menos en Sogamoso había un mito urbano con respecto al Ley, que era que un día X en el año, no se sabía cuándo, entre 6:30 y 7 de la noche, pero ya tirando a que estuviera oscuro, se apagaba la luz del Ley 1 minuto. Y si uno estaba en el Ley, en ese momento que apagaban el Ley, y podía ir con las cosas que tenía en la mano o con lo que pudiera sacar durante ese minuto solamente, mientras estuviera oscuro, se lo podía llevar. Con autorización de ley. Con autorización de ley. Bajo la ley. Se llamaba el apagón de ley. Okay. O sea, apagaban la ley. Sí. Sí. Entonces, es un mito, ¿no? Pero yo lo tomo siempre como referencia para decir, si se apagara la luz en el mundo, ¿usted qué tomaría? Uy, no. Buena pregunta, me gusta. La voy a meter en mis preguntas. ¿Si son cosas materiales? No necesariamente. Ok, mejor lo otro. Me gustaría mucho estar en los despachos presidenciales. Ser testigo en los despachos presidenciales para ver por qué y qué tipo de decisiones se toman. Cuando muchas veces yo estoy seguro que ni les importa a los gobiernos tomar tal decisión con tal de tomarlas. Sí. ¿Por qué se tomó esta decisión sobre los aranceles, esta decisión sobre la seguridad, esta decisión sobre poder tener la posibilidad de estar en los despachos presidenciales y saber por qué se toman esas decisiones? Ajá. Me parecería muy interesante. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Leer la mente de los otros. Ajá. Porque yo creo muchas veces, y yo creo que eso nos pasa a todos, a uno le presentan fulano tal y uno dice, uy, esta persona como que no... Sí. Que es un prejuzgamiento a propósito de lo que estábamos hablando. Sí. Pero en eso muchas veces tampoco me equivoco. Pero tener el superpoder de ver la mente del otro para saber qué tan honesta es esa persona, mire cómo estamos hilando todo, qué tan honesta es esa persona en lo que le dice a uno. Sí. No, Hernando, hermano, tú eres un gran trabajador, no sé qué, y resulta que el tipo sabe que este es un vago que viene aquí una vez por semana y no sé qué, ¿no?
Eso me permitiría a mí, con ese superpoder, ver qué tan íntegra es esa persona y qué tan sincera es esa persona. Que yo creo que mucha gente que uno conoce además, que está a su alrededor, no lo es. ¿Alguna vez usted ha tenido una persona que ha subido tanto, ¿no? Como que ha puesto allá en el pedestal, y que cuando usted se da cuenta de cómo es realmente, se cae tan duro que ha sido la peor decepción de su vida? Hay un personaje, no le voy a pedir nombres, Juan Eduardo, obviamente, pero sí que nos contextualice un poco de cómo pasó, si es que le pasó. Que me haya marcado así en la vida, pues no, pero sí me ha sucedido en algunas ocasiones que uno, exactamente, sube uno a una persona, la idealiza, amigo, compañero de la universidad, ¿de qué tumbo este vaso hace rato? Compañero del colegio, de la universidad, del trabajo, pariente, lo que sea, o cualquier otro tipo de relación. Y si lo decepciona, no, sí me ha pasado varias veces. Sí. Me pasó, por ejemplo, en el noticiero me pasó un par de veces que me decía alguien, ay, ayúdeme a formarme como presentador de noticias, por ejemplo, y uno como que comenzaba a ver el potencial y a mitad que ay, no, esto no es para mí. Pero ¿por qué no es para ustedes? Y yo creo que tiene el potencial y creo que tiene las calidades y las cualidades y las condiciones para presentar. Y como que se mamaban de la cosa y dejan eso ahí como botado, como sin interés, pudiéndolo hacerlo bien. Porque hay otros que sin tener condiciones y calidades y cualidades insistían hasta que como que lograban y como que ya se enfilaban ahí. Sí. Pero digamos que eso como que es decepcionante porque pues no... Pero digamos, a uno así, pues que me haya marcado por vida, no, afortunadamente. ¿Cuál es el lugar al que usted, claro que usted viajando tanto, pero al que usted ha querido ir que no ha podido? Ah, sí. A las islas de Bora Bora, por allá en la Polinesia Francesa. Nunca he ido, por eso estamos hablando de esto. Es un paraíso, lo que yo he visto en imágenes, en fotos y eso. Y nunca he ido porque, pues, no sé por qué, porque... No, pues es que además me imagino que usted, a pesar de todos los viajes que ha hecho, pues usted va corriendo, va trabajando, no tiene tiempo para nada y realmente, pues es como una azafata, por decirlo así, perdóneme el tema, ¿no? Sí. Pero si pudiera ir de vacaciones, por ejemplo, y entre otras alguna vez lo pensé y de estas vacaciones, pero bueno, eso es un costo... Sí, tremendo. Tremendo. Eso, y más uno ganando en pesos y gastando en euros. No. Pero sí me gustaría mucho conocer las islas de Bora Bora. ¿Sí? ¿Y cuál sería el lugar ideal donde a usted le gustaría vivir? O sea, me refiero, ¿cómo debería ser, si usted lo pudiera configurar? Sí. Primera condición, que sea tierra caliente. Sí. Yo soy muy malo para el frío. Pero aún así lleva 30 años viviendo acá, ¿no? Aún así me mama unos fríos aquí. Bueno, y en Bogotá tiene unas épocas muy frías. Como esta. Sí. Que se le suma la lluvia. Sí, además. Tierra caliente en primer lugar. Si está cercano al mar o al lado del mar me parece chévere, pero no como esa cosa romántica, que un apartamento, ¿no? Sino porque me parece que eso es como salud, como ¿no? Cambia la vibra de la persona, me parece chévere. Y en un lugar donde yo pudiera también ejercer su profesión, mi trabajo, poder hacer mi profesión, sí, mi trabajo. Y digamos otros temas ahí, cuando usted se levanta, a pesar de que ya nos contó lo del mar, ¿qué le gustaría ver a través de esa ventana de ese lugar ideal? O sea, en su casa se levanta, abre la ventana y ¿qué le gustaría ver? Me gustaría ver paisaje natural. ¿¿Alguna cosa específica de pronto? Mar, por ejemplo. Cualquier cosa. No, mar, por ejemplo. El mar me parece chévere, pero insisto, no la cosa romántica del mar como mar, sino porque me parece que visualmente es chévere, porque tener actividad en el mar, ejercicio, ese tipo de cosas me parece muy, muy agradable. Y la grandeza, ¿no? Eso demuestra lo frágil es que es el hombre cuando uno está parado frente al mar. Sí. ¿Alguna vez tuvo un amor platónico? Sí, claro. ¿Y nos puede contar uno? Claro. ¿Cuál sería? Brooke Shields, por ejemplo. Brooke Shields. Sí, claro. Me parecía
y sigue siendo muy bonita. Sí. En su momento ya no está bonita, pero la princesa Estefanía de Mónaco me parecía una vieja súper linda, llamativa. En aquella época en que me parecía bonita era música, compositora, una vieja súper llamativa, linda. Yo creo que no está tan bonita, pero era un amor platónico. Y Brooke Shields fundamentalmente, pues. Sí, es la más importante entre sus amores platónicos. Sí, me parece lindísima. Entre otras cosas porque la recuerdo en la famosa película de La Laguna Azul. Sí. ¿No? Sí. Semejante churro de vieja, Sí, tan impresionante. sí. Linda, lindísima. ¿Usted tiene algún TOC? ¿Trastorno obsesivo compulsivo? Soy relativamente ordenado para muchas cosas, pero no un trastorno obsesivo compulsivo, no. ¿No? ¿O que tengo que poner las cosas de cierta forma, orden, color? No, sí. En la billetera tengo el billete de 2 primero, el de 5, el de 10, el de 20. Esos sí los pongo en orden. Ascendente. Sí. Primero el de 2, Sí. que son los que más hay. Sí, claro. 5 y 10, sí. Las camisas las trato de poner por colores. Entonces, yo las mantengo colgadas, no dobladas, sino colgadas. Sí. Entonces, están las blancas, las azules, las verdes, la rosada. Trato de que estén así por colores. Pero no... No siente que sea como tampoco una cosa de trastorno. No es trastorno. No, afortunadamente. Trastorno obsesivo, no. Soy obsesivo con el dulce, por ejemplo. ¿Cómo? Me encanta comer dulces. Ah. Chocolates, gomas, tortas, pasteles, todo eso me encanta. Sí, soy obsesivo con el dulce. ¿Y lo hace frecuentemente? Frecuentemente es que es diario. Ajá. Sí, todos los días como algo dulce. Necesito comer algo dulce. ¿No ha recibido regaños por eso? No. Pero cuando me hago chequeos médicos y eso, pregunto cómo está el azúcar o exámenes de laboratorio que uno se tenga que hacer. Claro. Y el azúcar perfecta. Qué maravilla. Sí. Entonces puede seguir con eso, pero... Afortunadamente, sí. Me encanta el dulce, especialmente los chocolates. Me encantan. Porque precisamente le iba a preguntar por guilty pleasure. ¿Sabe qué es un guilty pleasure? No. Es un placer culpable. Entonces, Ok. que uno así, ¿no? Entonces eso podría ser uno, pero ¿tiene otro? Bueno, decíamos al comienzo de esta charla que a mí me encanta el ron. Sí. Y yo no, ya dije por qué no me emborracho. Pero sí me gusta tomarme un roncito en el día. Sí, uno. O a las 6 de la tarde también. Pero no sé si eso me genera culpabilidad. No mucho. Y espero que no me la genere. Espero que no me la genere. Pero alguno que sí tenga de pronto que le genere algo de culpa, no necesariamente, o de pronto no culpa, sino más bien como pena con la gente que no se entere de lo que yo hago. Sí, ya entiendo. No. No tiene ningún guilty pleasure. Excepto no soy culpable, no me siento culpable ni con música que escucha, ni con algún comportamiento, ni con alguna comida, nada de eso. No. Bueno, ya que hice comida, hay cosas que yo definitivamente no como o no tomo. Sí. Y si me las ofrecen, digo que no, y no me la como. Yo digo, y no me importa, pero eso, claro, eso genera una culpabilidad. Sí, pero es que no, pasa uno como una pena, pero no la como. La otra vez estaba en alguna parte, yo no conozco un jugo más feo que el jugo de tomate de árbol. Ajá. Terrible es eso, a mí personalmente no me gusta. Y estaba hace poco en una parte, yo no sé dónde estaba, me invitaron a... ya sé, sí, ya sé, me acuerdo. Estaba en Cali hace poco y estaba almorzando donde una persona y ¡pum! Me clavan mi jugo. Su basado, además. Basado, es un hijo de madre balde así de grande, jugo de tomate de árbol. Y además ese color se distingue a leguas. Entonces dije, ¿esto es jugo de tomate de árbol? Y me dijo, sí, claro. Y dije, no, gracias, no. No le guste, no me gusta. Y no me lo tomé. ¿Qué quiere? Pues un vaso con agua, no importa, una gaseosa. Cualquier cosa que no sea jugo de tomate. Es que el jugo de tomate de árbol, esa vaina da para tutela. Eso no, es que eso no. A mí me pasa exactamente lo mismo. Eso es terrible, Una película que lo haya hecho llorar, o película que lo haya hecho llorar más a usted. Bueno, yo no soy muy asiduo al cine. No soy muy...
¿Será cinéfilo el término? Sí, cinéfilo. Si cineasta es el que produce cine, sí, yo creo que cinéfilo sí. es el que... Al que le gusta. Sí, yo no soy muy dado a ir a cine, no me gusta, la verdad. Una película que me haya hecho llorar. No. ¿No? ¿No se acuerda? ¿O no? ¿O no ha pasado? Creo que no ha pasado. Yo creo que no ha pasado. Lo que no quiere decir que no tenga mi corazoncito. No, claro que no tengo. claro. No, claro. Lo que pasa es y que hay usted... cosas que me entristecen, películas que lo entristecen a uno. Sí, pero uy, que lo haya hecho llorar, no. No. Además es que usted, a eso iba, pues claro, estamos viendo una obra de ficción plasmada en la pantalla que de pronto nos mueve fibras y todo el cuento cuando uno llora, pues a mí sí me ha pasado mucho. No, claro, y es muy natural, por supuesto. Pero es que lo que iba a decir... Pero en televisión sí, perdón que interrumpa, en televisión sí me ha pasado. Ah, no, claro, yo no estoy hablando de cine, es decir, de ir a la pantalla grande, pues, sí, sino películas que lo hayan, así la haya visto en un televisor. Sí, por emoción, por tristeza, sí, con alguna frecuencia. Y yo tengo la sensación de que entre más pasan los años, sí. más sensible y más vulnerable es la persona. Puede ser, sí, a pesar de la experiencia, ¿no? Que uno ya no se come todo entero, ¿no? Sí, no, claro, pero y a pesar de que los periodistas hemos recorrido tanto y hemos hecho tantas entrevistas y hemos conocido tantos casos de tantas cosas, sí, pero sí, claro. ¿Pero recuerda alguna en especial o no? Pero más que películas, por ejemplo, ver la vida de alguien, no sé, la vida de... Es que unas biografías. Yo soy muy dado a leer o a ver biografías. Ajá. Entonces, hay aspectos como, no sé, una persona que hoy en día fue grande, poderosa, importante, inteligente, culta, y su infancia fue una cosa aterradora, sí, con un maltrato terrible. No sabría decir exactamente un nombre específico, pero sí me ha pasado muchas veces. Sí. Y es que lo que yo le iba a decir, Juan Eduardo, es que claro, lo que vemos plasmado allá de pronto, hay temas biográficos que son cosas sacadas de la vida real y todo, pero que están plasmadas ahí en la pantalla, pero es que usted las ve, y eso fue lo que nos contó cuando estaba diciéndonos de lo que estaba haciendo con los maestros y con las escuelas por allá. Pues usted las vio en la vida real. Eso sí, pues obviamente le mueve a uno la fibra más porque está viéndolo en directo y es real, ¿no? Palpable. Oiga esta historia que le voy a contar. Estaba grabando una hazaña maestra en Vaupés, en Mitú. Sí. En un escenario, geográficamente hablando, una locación divina. Detrás de nosotros había una maloca indígena hermosísima. Eran como las 4 o 5 de la tarde, había sol. Ese sol pegaba dorado sobre esa maloca hermosísima. Y yo comencé a grabar con el profesor, protagonista de esa historia. Salíamos de la maloca, comenzamos a hablar. Y el camarógrafo lo tenemos aquí adelante, que iba así para atrás, y el asistente lo iba llevando. Y el profesor de pronto me dice, estamos grabando, y me dice, Juan Eduardo, yo tengo la sensación de que nadie sabe que nosotros existimos. ¿Cómo le parece la frase? Tenaz. Yo me quedé quieto, yo no esperaba esa frase. El camarógrafo, así, la mano, nos impactó esa frase. Claro. Uno con una frase esa se sienta a llorar. Un profesor indígena que nadie conoce y que diga, tengo la sensación de que nadie sabe que nosotros existimos. Un profesor de escuela de niños. Me parece una frase demoledora. No, y lo peor es que, Juan Eduardo, si me preguntara a mí, prácticamente es real, ¿no? Es decir... ¿Cómo que es irreal? Claro. Digamos, patentico está ahí. Yo creo que del Meta y el Guaviare hacia abajo está olvidado el país completamente, pero completamente es... Sí. Un día en Barranquilla me encontré una historia de hazañas maestras también. Aquí no nos podemos quedar 3 días hablando. Y me contaron la historia de una niña de unos 15, 16 años que no tenía brazos. Y era pintora, pintaba con los pies. Me parece una historia encantadora y hablé con el profesor y me dijo, no, fulana de tal es una berraca esta niña para pintar, pintaba con los pies. Había que ver la destreza con la que tomaba los pinceles en el pie y pintaba y hacía retratos. Sí. Bueno, sorprendente. Yo no pinto pues ni un panel en blanco. La niña salía de su casa, que estaba relativamente cerca del colegio, a las 12 del día con este sol de Barranquilla, y la llevaba a su hermano siempre. La cogía en la silla de ruedas, pues la niña
Porque a pesar de que tenía pies, tenía algunas deformaciones en los pies, entonces le costaba un trabajo tremendo. No podía caminar, o en silla de ruedas o imposible. El hermano, que era un poco menor que ella, la llevaba todos los días en la silla de ruedas por unos andenes desbaratados en Barranquilla a las 12 del día, 38 grados. Y ella subía, la bajaba en el andén, pasaba por la calle, la alzaba la silla, hacía todo para que la niña llegara, su hermanita llegara a la escuela de pintura y al colegio. Cuando yo llego allá, que estuvimos siguiendo todo el tiempo la ruta de la silla de ruedas, el muchacho sudaba a chorros y le digo, ¿no te parece muy difícil traer a tu hermana aquí todos los días? Y me dice, no, es mi hermana. Chévere. Otra respuesta demoledora. Sí, claro, que lo deja uno ahí. Es mi hermana, o sea, yo por mi hermana hago lo que sea. Bueno, y así como eso he encontrado unas respuestas y unas historias que son, claro, lo sientan a uno a llorar. Claro. Y cuando yo, bueno, ya en medio del jaleo de la grabación y eso, pero cuando yo me sentaba 3 días después a editar la historia, volvía y lloraba. yo lloraba, yo decía, pero mire, y la volví y lo veía con detenimiento y tal, le decía, este pelado es un berraco. Sí, sí. Esa fue la respuesta. No, a mí no me parece pesado, es mi hermana. Entregado totalmente. Por completo. Un pelado menor que ella, además. Sí, son situaciones de vida que se lo ponen a uno. Sí. ¿Qué situaciones acepta de usted, Juan Eduardo, que le parece un poco difícil o que no aceptaría muy fácil de su pareja? La ley del embudo. Exactamente. Me pone a pensar aquí. Sí, claro. Yo creo que mi señora habla más por teléfono que yo. Ajá, exacto. Ella dice, y yo creo que ella habla más por teléfono que yo. Ajá. Pero yo creo que es al revés. Ella habla mucho más que yo por teléfono. A mí entonces porque me aburre hablar por teléfono, me harta eso, pues. Y entonces muchas veces me puede hacer el reclamo y me dice, es que no, te iba a decir tal cosa, pero como estabas hablando por teléfono, ¿no? Le digo, pero estaba hablando por teléfono sí, con un hermano, me demoré 3 minutos y tal cosa. Cuando yo creo en realidad que ella es la que más habla por teléfono. Me parece, pues, pero digamos, es una cosa trascendente. Sí, pero de todas maneras pasa, ¿cierto? Sí, claro. Claro. Y usted cuando la ve le dice, no, pero es que usted sí se demoró media hora, yo me demoré 3 minutos. Y entonces resulta que voy a buscarla, está hablando por teléfono. Y 10 minutos, sigue hablando por teléfono. Y media hora después, sigue hablando por teléfono. Conclusión, habla más por teléfono que yo. Y es la misma llamada del primer momento. Claro, exactamente. ¿Cómo sería la relación ideal de pareja? ¿Basada en qué? En confianza. Si se pierde la confianza, se pierde todo. Porque uno puede querer mucho a su esposa, a su pareja, la puede querer mucho y le puede parecer linda y le puede parecer chévere y tal cosa, pero si no hay confianza, porque es que yo tengo la sensación que tal vaina, tengo la sensación de que tal cosa, no hay nada. Además, lo hace cambiar a uno, ¿cierto? Sí, claro. O sea, uno cambia de actitud y a veces ni siquiera juzgando bien, ahí sí. Sí. Pero la cosa de la desconfianza en la cabeza de uno, pues lo pone a pensar así. Sí. Y creo que es eso que el diálogo y no sé qué, y los detalles, todo eso es importante. Pero creo que para mí el factor más importante es el de la confianza. Como se pierden los cimientos de eso. Todo. ¿Qué es lo más grande que usted cree que ha hecho por amor? Conquistar a mi señora. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo fue? La historia es muy chévere porque nos conocimos en la universidad y nos conocimos. Algún día estaba yo con una gran amiga de la universidad, una compañera mía, y de pronto pasó esta niña, pasó Natalia, hoy en día mi señora, ¿no? Y entonces yo dije, esta vieja tan linda, ¿quién será? Entonces le dije a mi amiga, que también curiosamente se llama Natalia. Le dije, ¿esta niña quién es? Me dijo, no, fulana de tal, estudia comunicación. Estudia comunicación, yo no la he visto nunca. Y es la primera vez que yo la había visto. ¿No? Y me encantó. Pero nunca nos volvimos a ver. Dentro de las clases, dentro del pensum mío, pues estaba una clase que todos tomamos en comunicación que se llama radio. Entonces un día yo, un viernes, entré a clase de radio y, oh sorpresa, la monitora era ella. La monitora del profesor, o sea, me iba a dictar clase a mí, era ella, era Natalia. Entonces entré yo y tú eres la monitora. Me dijo, sí, claro, yo soy la monitora del profesor fulano de tal, no sé qué.
A mí en la universidad me fue bien, era buen alumno. Como me gustaba mucho la carrera, pues digamos que a uno se le facilitan las cosas y lo que apasionante. Apasionante, y lo que hace uno por amor y por cariño y por gusto, esa vaina sale bien, eso no tiene problema. Entonces me dijo, sí, yo soy la monitora de fulano de tal. Ah, bueno. Entonces al día siguiente yo llegué y pum, y me le aparecí con chocolate para la monitora. De una vez. De una vez, pum, enfilé baterías y dijimos, pocos días después se celebraba la fiesta de la Facultad de Comunicación Social y le dije, vamos a darle fiesta. Bueno, para no alargar la historia también, terminamos en noviados. Sí. Nos conocimos en la universidad, terminamos en noviados, nos casamos un tiempo después. Y esa fue la historia, esa sí la verdadera historia de amor de la universidad. Ajá, me parece muy bien. Además, sí. La de éxito, pues la que mantiene ahora. Pero, claro, sí, mi señora. Pero usted, algún hecho, alguna cosa que haya hecho, diga, jue madre, no sé, me levanté un carro. Pues nada, es una metáfora, pero, o sea, o me le enfrenté a alguien, o le dije groserías a alguien, me enfrenté a mi familia por usted, no sé, cualquier cosa así que diga, jue madre, eso es lo más grande que he hecho yo por alguien que amo, pues. Por amor, por amor, no fraterno, sino de pareja. Sí. Yo tuve una novia. La quise infinitamente. Y seguimos hablando, además. Seguimos hablando en el buen sentido de la palabra, quiero decir. Sí. Hace muy poco hablamos, entre otras cosas. Y la quise muchísimo. Muchísimo. Y resulta que ella... muy en el fondo nunca se pudo despegar de un novio que ella... De un exnovio. Y esto era muy difícil, la relación así era muy compleja, muy difícil, muy limitada, digamos. Sí. Porque el man pues, a pesar de que ya no eran novios, como que ejercía una presión sobre ella y la... Medio manipulador, ¿o qué? Como manipuladora la cosa. Ajá. Pero dije, a mí me importa 3 pepinos y yo voy detrás de esta vieja. Y así fue. Realmente tuve que superar una cantidad de cosas desagradables, de comentarios de los amigos que decían, pues usted cómo se enoja cuando el otro, a pesar de que ya no es el novio. No, fue muy complicado, pero lo logré. Un tiempo después se acabó a los años por distintas razones, pero yo creo que eso ha sido... Sí, claro. Motivo importante. A una persona que se desenvuelve tanto en el periodismo y en la escritura y con lo que me dijo de la redacción y que le va bien en la redacción y la ortografía y todo eso, ¿qué piensa una persona como usted del lenguaje inclusivo, don Eduardo? No me gusta. ¿Qué piensa de eso? Que me parece que es un cambio que se le ha hecho al lenguaje, que además dificulta todo, alarga todo. Hasta hace unos años hablamos de los niños del colegio, ¿no? Sí. O pudiera hablar de las niñas, por ejemplo, si era un colegio femenino, sí. Evidentemente pues es el salón de las niñas. Claro. Pero a mí no me gusta, me parece que cuando oigo hoy en día a estos políticos de que los trabajadores y las trabajadoras estuvimos ayer y los niños y las niñas no, me parece que es... No... Por el hecho de tener un lenguaje no inclusivo, eso no quiere decir que uno excluya o desligue de su comentario al otro sector. Sí. A mí no me gusta. Estoy en contra de eso. ¿Y la inteligencia artificial cómo cree que no, o a usted personalmente, cómo cree que puede llegar a afectarlo y cómo lo beneficia? Voy a ser muy sincero, no soy muy especialista en la inteligencia artificial, no me he metido muy de lleno en eso. La he utilizado, incluso, bueno, tal vez cuando estaba en el noticiero para algunas cosas. Me llama la atención, me parece que es una cosa, bueno, el solo nombre ya envuelve todo. Pero creo que como se maneje mal, se manipule mal, pues puede funcionar, los resultados serían catastróficos. Pero... no sé, no, me parece que es una herramienta importante de ayuda en cosas tecnológicas y, bueno, todo ese tipo de situaciones que se presentan uno en la vida, pero no, me parece pues que bien manejada como todo, pues puede funcionar bien. Pero no soy muy especialista en el tema, hago la advertencia. ¿Ha tenido alguna experiencia sobrenatural? Sí, una vez, hace muchos años,
mi abuelo y mis tíos tenían una finca una finca muy chévere en La Dorada, en el departamento de Caldas, tierra caliente, caliente, caliente. Y esa finca la hizo mi abuelo cuando él era joven. Mi abuelo murió de unos 80 y pico de años, ya hace muchos años obviamente, pero murió de unos 84 años, digamos. Pero cuando él tenía como 20 y pico de años, y llegó a esa zona de La Dorada y él hizo la finca, la creó, estamos hablando, imagínense, hace más de 100 y pico de años, donde las situaciones y las condiciones eran totalmente distintas. E hizo la finca. Y fue la finca de la familia durante muchos años, de sus hijos, o sea, mis tíos. Luego mis hermanos, mis primos pasamos para allá, nuestros hijos, y la finca se vendió un día, pero alguna vez, estando ahí en la finca una noche, yo oí y sentí los pasos de mi abuelo caminando por los corredores de la finca. Estoy totalmente convencido de eso. No lo vi, pero lo sentí en el silencio de la noche, en una finca totalmente apartada en el Magdalena Medio. Yo puedo garantizar que yo oía a mi abuelo caminando por los corredores de la finca. No me produjo miedo, no me produjo susto, sino me llamó la atención. Decía, mi abuelo estará por acá. Y estoy seguro que yo sé que recorrió esos corredores, por lo menos eso fue lo que vi. Mi abuelo había tenido un accidente cuando era joven y quedó cojo. Tenía las dos piernas, pero era cojo. Entonces, era muy distintivo su caminar. Su caminar, el sonido de su caminar. El sonido. Arrastraba seguramente algún pie, pero uno sabía perfectamente y uno lo oía, ¿no? ¿Y usted escuchó exactamente eso? Tal cual. Oí exactamente eso. Sí, pues porque yo le iba a preguntar, pero ¿cómo distingue usted que si es su abuelo o no? O si de pronto es que alguien se está metiendo a la casa. No, claro. Pero era básicamente por esa condición, porque él tenía un modo particular de caminar. Por su condición, claro. Claro, tenía un accidente que tuvo hace muchos años. ¿Con qué animal se identifica usted? Perro y caballo. ¿Por qué? Me parece que son dos animales en los que se puede confiar. Me parece que son que reciben el cariño de uno recibe el cariño de su mascota. Yo tengo un perrito dálmata que se llama Chontaduro, le tengo un cariño enorme y es un perro cariñoso. Claro. Se deja querer el perrito, ¿me explico? Noble. Igual que los caballos. Y los caballos, yo tuve la oportunidad precisamente en esta finca de La Dorada durante muchos años, muchas veces montar a caballo, y el caballo es un animal de una nobleza. El caballo lo distingue a uno, lo conoce, lo huele creo que es un gran animal. Aquí vale la palabra. Sí, señor, claro, ahí sí. Juan Eduardo, yo le agradezco mucho por haber venido a este espacio, por tomarse el tiempo de venir. Sí, tal vez nos demoramos un poquito, pero acá lo tengo y gracias de verdad por venir. Hernando, gracias. Y pues espero que venga para que podamos seguir hablando de otras cosas, porque realmente usted me parece una persona muy interesante que tiene mucho que contarnos a la audiencia, de nosotros también. No, muchas gracias. El agradecido soy yo por invitarme. Yo presento mis excusas aquí en público porque Hernando me ha invitado hacia muchos meses, y cuando ya se lograba concretarse es algo pasado, pero bueno, ya está acá y, sí, señor. Y lo tendremos nuevamente acá para que nos cuente más de sus encantado, muchas gracias. Y de muchos otros temas, porque usted de verdad es un tipo muy interesante. Muchas gracias. Y muchas gracias de usted. Muchas gracias a la audiencia y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Bueno, eso era todo, Juan Eduardo. No, pues todo más o menos.